Vamos a comenzar para honrar la puntualidad de quienes llegaron a tiempo. Vamos a comenzar este evento, los ciclos que armamos anualmente, este año sobre derecho del trabajo, con un tema especial que es los desafíos que nos presenta el derecho laboral. Le voy a pedir al doctor Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados, que nos dé unas palabras y bueno, a continuación me voy a presentar, voy a dar unas breves palabras como presidente de la comisión y luego vamos a arrancar con el primer panel. Gracias, Miguel. Miguel Lazo, presidente de la comisión. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su concurrencia, bastante nutrida, les diría, para los días que corren. Y hoy vamos a tener invitados de lujo y un público de lujo también, que litigan normalmente, cotidianamente en tribunales, mucho parte demandada seguro, algunos parte actora también, y Poder Judicial por su lado, con lo cual hemos hecho un lindo popurrí para escucharnos a todos entre todos y ver el impacto que estas nuevas medidas laborales dispuestas por el Congreso y por el Poder Ejecutivo pueden llegar a tener en nuestras vidas. Dicen que las medidas adecuadas, para adoptar medidas adecuadas, uno tiene que tener un buen diagnóstico. Y en este diagnóstico, obviamente, entre nosotros no podríamos dejar nunca de lado tener en cuenta la caída, la pendiente permanente, les diría, en los últimos 24 años del crecimiento económico, la caída del empleo formal, la inflación galopante en la que vivimos hace décadas de años, que nosotros la naturalizamos porque todos hemos nacido en esto, en realidad, con alguna etapa de hiperinflación, pero que sin duda todos los estudios importantes dicen que en estos niveles de inflación es imposible crecer. Esto genera trastornos en el mundo laboral, genera distorsiones, genera problemas al momento de tener que establecer los montos indemnizatorios. Como todos ustedes saben, hoy tenemos decenas, diría, de distintos criterios a lo largo del país acerca de cómo deben actualizarse las indemnizaciones laborales. Hay contradicción entre las distintas jurisdicciones. La Pampa dice una cosa, algunos tribunales de capital dicen una cosa, otros dicen otra. Provincia de Buenos Aires y San Isidro es una cosa, pero La Plata es otra. Y si uno va recorriendo y preguntando así en las provincias, pasa exactamente lo mismo. Lo cual, en un tema que debiera de ser uniforme, igualitario, si se quiere, no se da como se tiene que dar. Es decir, una nueva desigualdad ante la ley se da a lo largo de todo el país. Las instituciones nuestras están bajo fuego desde hace años. Los ataques a la prensa son moneda corriente desde hace años. La desconfianza y la inseguridad jurídica también es alta. Desconfianza en el Poder Legislativo, desconfianza en el Poder Judicial, las encuestas lo dicen. Entonces, hacer un diagnóstico con este pequeño punteo, más unas cuantas cosas que le deben faltar, es muy difícil, y es muy difícil imaginar cómo podemos llegar a solucionar los problemas que la economía moderna impone. Y todavía no estamos en una economía moderna. No podemos ni hablar de los temas que se hablan seriamente en el mundo, porque estamos con problemas de muy atrás. Y quizás en esta reunión podamos
hacernos cargo de algunos de estos problemas, podamos discutir algunas ideas de los panelistas y del público, y podamos hacer una pequeña contribución, por lo menos, a algo que sin duda debemos resolver si queremos ver a nuestro país resurgir una vez más de las cenizas. Así que a continuación le doy la palabra al doctor Aslo, que es el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio, y luego les daremos la palabra a los invitados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alberto, y gracias por el apoyo para la organización de este ciclo. Desde la Comisión de Derecho del Trabajo, obviamente nuestro objeto de estudio y nuestra preocupación es el derecho del trabajo. Lo abordamos desde un punto de vista científico, en el sentido de que nos importa conocer cómo se desarrolla el mundo del trabajo en el mundo, qué es lo que pasa, y ya desde hace varios años, casi décadas, vemos cambios enormes, vertiginosos, a todo nivel, desde la deslocalización, el trabajo en redes, la economía digital, de las plataformas, cómo ese mundo del trabajo asalariado ha ido cambiando, ha ido mutando, y es una realidad a la que uno se debe adaptar, lo quiera o no, digamos. Después, si algo nos enseñaba en la facultad era que los hechos iban adelante y el derecho iba por detrás, ¿no? Intentando atraparlo de alguna manera, intentando regular lo que se daba en la realidad, en la conducta. Y esto que pasa a nivel global, que lo hemos visto con la pandemia, con el teletrabajo, con un montón de circunstancias, con la inteligencia artificial ahora cada vez más en boga, también lo vivimos en Argentina, que si bien estamos desconectados o atrasados en ciertos aspectos, tarde o temprano todo lo que sucede a nivel global nos impacta. Y a eso se suma nuestros problemas locales, como recién nos refería el doctor Garay, nuestros conflictos, litigiosidad, problemas sociales, ¿no? De paz social, qué espera la sociedad de la justicia. A veces se le pide más de lo que es su propia función, a veces la propia justicia tiene sus tiempos y también su carga de responsabilidad, y al final del día todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Estudiamos lo que pasa con el mundo del trabajo, con el derecho laboral, pero no con un mero afán academicista, sino por cuestiones prácticas. A nuestros clientes, a nuestros empleadores o a quienes asesoramos, sean legisladores, funcionarios, les debemos una respuesta, les debemos dar soluciones y cuestiones prácticas concretas para sus problemas del día a día. Y entonces, desde ese sentido, queremos que este espacio de ciclos sea un puntapié para debatir ideas, sin apasionarse, sin extralimitarse, no desde el conflicto, sino desde la curiosidad, desde la inquietud, desde la objetividad y desde un marco plural. Aquí todos son invitados en la medida en que haya un verdadero diálogo, un diálogo socrático, tratando de encontrar caminos, puntos en común y soluciones a las problemáticas que se nos presentan. Entonces, les agradezco a todos su participación, su inquietud, a todos los compañeros de la comisión, especialmente también a Karina Castrillón, que va a moderar el próximo panel y me acompaña en la mesa directiva de esta comisión. Así que sin más, vamos a abrir este primer panel, integrado por los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo, los doctores Mario Fera y Alejandro Sudera, y con la moderación de Karina Castrillón, que nos van a hablar sobre los desafíos en el ámbito de la justicia del trabajo. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias Miguel, muchísimas gracias Alberto. Quiero hacer extensivo el agradecimiento al directorio del colegio, a la Comisión de Derecho del Trabajo y a sus integrantes, que si no fuera por ellos esto tampoco sería posible. Y dando comienzo un poco a este evento,
Quiero realmente decir que es un verdadero honor contar con jueces nacionales en nuestro colegio que se abran al debate y a la conversación, y realmente quiero agradecerles y destacar que estén acá acompañándonos. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Sudera, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, titular de la Sala 2, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialización de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA también, y autor de numerosas publicaciones. El doctor Mario Fera es juez y presidente de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fue presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entre el año 2010 y 2018, fue presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación entre los años 2011 y 2013, es del organismo que integró entre el 2010 y el 2014 en representación de los jueces federales y nacionales, es fundador y presidente del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, el CEIF, y ambos, por supuesto, son autores y coautores de numerosas publicaciones y doctrina. Para dar inicio a las exposiciones, yo quiero proponerles hablar de un tema que realmente hoy es conflictivo y de gran relevancia, que es la tasa de interés en el fuero. Sabemos que es un tema que hace más de 2 años genera diversas interpretaciones, tiene un gran impacto no solo en la justicia, sino que también en la economía de nuestro país. Y acá les consulto y les abro el micrófono para preguntarles cómo abordan ustedes estos temas en sus salas y cuáles son las consecuencias que están viendo que suceden a través de las decisiones de las distintas salas del fuero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me honra mucho participar nuevamente de este espacio. Agradezco especialmente a las autoridades del colegio, al doctor Garay, al doctor Aslo, a la doctora Castillón por esta oportunidad. Siempre para mí es un gusto estar en esta casa. Y en esta ocasión, bueno, junto con el doctor Alejandro Sudera, con quien somos colegas y tenemos un gran vínculo, tanto funcional como personal, por eso también es una doble alegría y honor estar en este espacio. Y abrirnos al diálogo, por eso la metodología que conversamos con Alejandro y con Karina fue hacer de este momento un espacio de diálogo, interactuando, por lo menos desde acá del panel, y abriendo también el debate en la medida de que lo permitan las limitaciones que tenemos. Empezando por este tema de la tasa de interés, que es un tema que desde hace algunos años nos viene preocupando a nosotros como jueces de cámara para lograr aunar un criterio que permita dar cierta previsibilidad y seguridad jurídica en un contexto muy difícil que vive nuestro país desde hace algunos años, que no es la primera vez que lo vive, porque este tipo de problemas en Argentina son cíclicos, pero la particularidad que tuvo en estos últimos años fue, y acá bueno, ya empiezo con el análisis del tema desde la perspectiva de que yo lo veo porque me tocó protagonizar por lo menos los 3 debates que tuvimos en el ámbito de la Cámara en los últimos años para poder redefinir la tasa de interés aplicable a los créditos laborales, al advertir hace algunos años que la que veníamos fijando había perdido representatividad respecto de lo que era el valor de un crédito nominal traído a la actualidad. Concretamente veíamos que los créditos no significaban lo mismo, sino mucho menos, se habían se estaban licuando con la tasa de interés que veníamos aplicando en virtud del acta 2658, si no me equivoco, que había sido la que veníamos tomando sobre la base de una tasa activa bancaria. Voy en esto a dar por supuesto que todos y todas sabemos lo que pasó en cuanto a que hubo un debate que se plasmó en 2 actas de la Cámara y por lo menos 2 fallos de la Corte Suprema que dejaron sin efecto la aplicación en un caso de ambas actas, que fueron los casos Oliva y La Cuadra, para derivar en lo que es la actualidad de la cuestión, que es que finalmente nos reunimos para plasmar en un acta el dejar sin efecto la recomendación que habíamos hecho en la última de las actas, que era la 2783, que fijaba un criterio orientativo para el fuero, que era a la aplicación del ser
más un 6%. Entonces, dejada sin efecto la recomendación, el diálogo que nosotros hicimos, que no nos permitió llegar a un acuerdo sobre una nueva pauta orientativa, ya que las pautas que veníamos fijando no eran obligatorias, sino orientativas para dar cierta seguridad a la justicia de primera instancia, que pudiera establecer un criterio que supiera que después en la Cámara iba a ser confirmado. No llegamos a un acuerdo, siquiera de ponernos de acuerdo, porque nos pareció que el criterio de la Corte no nos dejaba margen, de acuerdo con los estándares que surgían principalmente de los dos fallos, Oliva y La Cuadra, como para fijar un criterio que fuera de una posible declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar nos permitía llegar a un acuerdo. Entonces cada sala en distintas sentencias fijó su criterio. Para ser, digamos, un poco práctico y tener celeridad en esta charla que nos permita avanzar, hoy el criterio mayoritario de las salas de la Cámara, que ya fue fijado después de dejar sin efecto la recomendación del acta 2783, es la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y fijar un ajuste del crédito laboral nominal con el índice de precios al consumidor más una tasa pura de interés anual del 3%. Este es el criterio mayoritario de las salas. Si no, Alejandro, pues corregime, pero vamos a empezar por lo que es general en todo sentido, porque hay particularidades, los créditos en materia de riesgo del trabajo o de alguna tasa específica de interés no tienen, pero empecemos por lo general para poder debatir el tema. Esto, digamos, es el criterio general de las salas, que es coincidente con el criterio que el propio gobierno en diciembre del año pasado fijó como pauta máxima en el decreto 70 del año 2023, que si bien, como todos sabemos, la Cámara Nacional de Apelaciones, el Tribunal de Feria, consideró inconstitucional el decreto 70 en el capítulo laboral, esta decisión se encuentra en las resultas de un recurso extraordinario en la Corte Suprema. No fue motivada la decisión de la sala por el decreto 70, pero el decreto 70 de alguna manera se tomó en cuenta como una pauta que el gobierno fijó, digamos, y de alguna manera pareció razonable dentro del marco de la declaración de inconstitucionalidad. En particular, en la sala que integro, se fijó el criterio que es la sala 9. Yo en este momento integro dos salas de la Cámara. Estoy integrando como titular la sala 9ª y integro como subrogante la sala 3ª desde el 1 de septiembre. Pero en la sala 9 se fijó como criterio mayoritario la declaración de inconstitucionalidad y el índice de precios al consumidor más el 3%. En particular, yo hice un voto en disidencia. Mi criterio en materia de intereses es que es prematura la declaración de inconstitucionalidad en la etapa de conocimiento de un expediente, porque creo que la determinación del crédito final se hace en la etapa del artículo 132 de la ley 18345, y en base a eso considero que, teniendo en cuenta que la inconstitucionalidad, como la Corte lo tiene dicho invariablemente, es un recurso, un último recurso, hay que tratar de evitarlo. Fijé como pauta inicial un interés, mantengo el interés del acta 2658 que veníamos aplicando, y le agregué un interés anual complementario del 18% hasta el 31 de diciembre del año pasado, en que considero que la política económica del gobierno desaceleró o intenta desacelerar la economía, y a partir del 1 de enero de este año solo la tasa de interés bancaria del acta 2658. Esto está en la etapa del artículo 132, en la que considero que hay que revisar los montos definitivos y evaluar ahí la posibilidad tanto del ejercicio del artículo 700, la facultad del artículo 771 del Código Civil, no solo para reducir la tasa de interés, sino para elevarla eventualmente si se considera que el resultado es desproporcionado, y en esas condiciones estaría dispuesto a analizar el tema de la inconstitucionalidad.
esta posición quedé en minoría, y también quedé en minoría en la sala tercera, en la que me tocó dirimir una disidencia entre las posturas disímiles de los jueces integrantes titulares. Ahí me adherí al criterio del doctor Perugini, que es coincidente con el mayoritario de mi sala, porque establece declara la inconstitucionalidad. Ahí había mayoría en la sala tercera de la declaración de inconstitucionalidad, y la diferencia era que pauta se le aplicaba. Entonces, la que más se acerca a la que yo establecí como un criterio minoritario en mi sala es la del doctor Perugini, que es índice de precio del consumidor más un 3%. Te doy la palabra. Hola, gracias. Bueno, yo, como estoy acostumbrado a votar en la sala, adhiero a los agradecimientos del doctor Federal por razones de brevedad, simplemente. Sí, pero es un gusto y un honor haber sido convocado realmente. Sí, es un gran gusto. El relato del doctor Federal ha sido muy preciso. Estamos ante un problema y tenemos conciencia de la gravedad del problema. No solo porque la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo resuelve la cantidad de causas que resuelve, sino porque además es mirada desde otras jurisdicciones, ¿sí? Nosotros establecemos aún como pautas sugeridas, ¿sí? No solo para nuestra primera instancia, ¿no? Obviamente para la misma Cámara, pero también es mirado, sabemos, desde otras jurisdicciones. Y esto es un gran problema. Mario justamente recordaba el proceso que nos llevó a las dos actas que la Corte criticó duramente, ¿sí? en Oliva y en La Cuadra. Después de Oliva yo no compartí, por ejemplo, la posición mayoritaria de Oliva por una cuestión jurídica. Creo que se estaba haciendo una interpretación, lo que claro, en su momento me valió el disgusto de varios colegas sobre esto, pero creo que efectivamente se estaba haciendo una interpretación equivocada de una norma restrictiva, que es el artículo 776 si es restrictiva, la interpretación obviamente es restrictiva, y sin embargo se le daba una periodicidad anual en este caso. Ahí nos pegó el primer cachetazo la Corte, ¿sí? Pero bueno, como estamos en un país cristiano, pusimos la otra mejilla, ¿no? Y sacamos el acta 2783 luego de arduas discusiones, ¿sí? No es fácil integrar un cuerpo colectivo, ¿sí? Ya es difícil en una sala donde somos dos, en general somos dos, porque la Cámara en este momento tiene 21 integrantes, de 30 somos 21, tenemos, ¿sí? Un 30% de vacantes, en este momento lo mismo se reproduce en primera instancia. Fue muy difícil llegar, y una de las cosas, yo por ahí hacer un poco de la cocina, de cómo se llegó a esto, ¿no? Porque dicen, ¿por qué sacaron estas cosas? Lo que se quería evitar era la declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Y somos más o menos ignorantes, pero no tanto, ¿sí? Y el tema del ser, utilizado como una tasa, por supuesto que teníamos clara conciencia de que era el trabajo que tenemos que hacer todos como abogados, ¿no? En manipular las normas. Eso fue lo que hicimos. Entenderlo como una tasa de interés, sabiendo que nos exponíamos al segundo cachetazo de la Corte. El problema, lo que a mí me preocupa por lo menos ahora es, ya nos pegaron las dos mejillas, ¿dónde viene la siguiente trompada? ¿No? Pero bueno, porque creo que va a venir en algún momento, ¿sí? Nada más que bueno, ahora no tenemos ninguna pauta porque efectivamente, contrariamente a lo que alguna prensa ha sostenido, con que la Cámara se alza en contra de la Corte, realmente no es así, está bien, se construye, ¿sí? Una verdad desde ciertos, obviamente, lugares interesados, no hay ningún alzamiento en contra de la Corte, sí hay una imposibilidad de acordar, ¿sí? Y esto es lo que realmente queríamos hacer, acordarlo, insisto por lo que les decía hace 2 minutos, porque la idea es dar seguridad, ¿sí? Es tratar de establecer un criterio que al empresario y al litigante, al operador jurídico, le dé una cierta certeza de qué es lo que va a pasar. Y no lo estamos logrando, sabemos que no lo estamos logrando. De hecho, ya sabíamos que, por supuesto, sugerir una declaración de inconstitucionalidad era inviable mediante un acta de la Cámara, por supuesto, porque esto ya es criterio jurídico, ¿sí? Desde mi opinión particular, para agregar algo distinto de lo que dijo el doctor Feira, tanto en Oliva como en La Cuadra, la Corte puso el énfasis en Oliva, primero obviamente la interpretación, ¿sí? Que yo comparto que era desacertada del 770 inciso B, ¿sí? Pero agregó un segundo
un segundo argumento que yo lo vi más como un obiter, ¿sí? Analistas de los fallos de la Corte me han dicho, no es un obiter, ¿sí? Esto es un argumento también central, el de la desproporción, ¿sí? El problema de la desproporción, cuando uno lo quiere analizar jurídicamente, es que para poder calificar la desproporción hace falta una medida de la proporción, ¿no? Es imposible calificar algo, lo que sea, como desproporcionado si no se tiene una medida de proporción. Y la Corte no nos da la medida de proporción, no nos la dio en Oliva. En la Cuadra volvió a decir que era desproporcionado, otra vez, sin darnos una medida de la proporción, ¿sí? Y nosotros, soy sincero, en estas cosas que no salga del ámbito del AMBA, ¿no? Pero decíamos, a ver, danos una señal, ¿sí? Enfocarnos para algún lado, a ver si con eso podemos, ¿sí?, llegar a un acuerdo. Obviamente no nos vamos a poner todos de acuerdo, pero un consenso mayoritario. El consenso mayoritario se ha dado un poco de facto, ¿sí?, en torno a esto de inconstitucionalidad más IPC más 3. Es coincidente, ¿cierto?, ¿sí?, con el DNU 7023. Es más, el DNU 7023 tiene en realidad, más allá de, en nuestra opinión, por lo menos una aplicabilidad que está vigente, ¿sí?, tenía un gran acierto, que era la reforma del 276, ¿sí?, porque esto establecía un criterio, ¿sí?, un criterio más allá de lo que podamos opinar los miembros de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, de las distintas jurisdicciones provinciales, establecían un criterio, daba seguridad. Se puede estar de acuerdo o no, pero daba un criterio. Sobre un criterio legalmente establecido, declarar la inconstitucionalidad ya era un poco, pero de la confusión que a veces uno nota tanto o con los colegas litigantes como en quienes estamos del otro lado del mostrador de la justicia. A veces hay cierta confusión entre el desagrado con la norma y la inconstitucionalidad, ¿no? Hay quien plantea la inconstitucionalidad porque no le gusta la norma y quien declara la inconstitucionalidad porque no le gusta la norma. Las dos cosas, los dos vicios ocurren de un lado y del otro. Pero convengamos que si legalmente se establecía un IPC más 3, a mí me parece poco, se relativizaba, ¿sí?, el ámbito para poder salir en forma distinta y decir es inconstitucional. ¿Qué garantía constitucional podía entenderse violada? Y sin embargo, las ventajas eran muchísimas, porque no solo apaciguaba la doctrina judicial de la Justicia Nacional de Trabajo, sino la de todo el país. Y ustedes saben que hay criterios muy distintos en todo el país. Entonces, este era un gran acierto del DNU 7023, gran acierto que la 27742 no se encargó de reproducir. O sea, una de las cosas que creo que podía haber un acuerdo común en esto es bueno, la ley no lo tomó. Yo desconozco los motivos por los cuales no lo tomó, pero es cierto que esto ha sido una oportunidad desaprovechada por la 27742, por ejemplo. Otra oportunidad desaprovechada, y perdón, me estoy yendo del tema, pero es conexo, ¿sí? Digo, en cuanto a salir las cosas, porque después vamos a hablar un poco de la 27742 también, es el 245, que incorporaba la doctrina de Tolosay, evitaba la discusión esta que se da con la mensualidad, ¿sí?, todos estos criterios que tienen que reunir los rubros para formar parte de la base de cálculo. Se evitaba. Incorporaba la doctrina de Bisotti, se acaba la discusión, ¿sí? Esto daba seguridad jurídica, ¿eh? Yo doy seguridad jurídica cuando achico el margen de discusión y por ende el margen de discrecionalidad de los jueces. Yo creo que toda persona que tiene poder, y los jueces tendríamos una misérrima alícuota de poder, pero la tenemos, toda persona que tiene una alícuota de poder tiene que ver limitado ese poder, ¿sí? Y los jueces también tenemos que verlo limitado. Entonces, este era otro acierto del DNU 7023 que no ha sido tomado por la 27742, ¿sí?, que sin embargo se expidió sobre otras cosas. Es decir, ahora, no quiero anticiparme, son otras cosas que quizás no sé si son tan importantes o no sé si terminan teniendo el resultado que tenían. Pero vuelvo con esto. Hoy, es verdad, el criterio mayoritario es declaración de inconstitucionalidad. Y te dirán, bueno, declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Y bueno, porque también hay un mandato constitucional, ¿sí? El crédito, y yo también puedo ver, yo no miro de un solo lado, mi trabajo es ser juez, ¿sí?, no defender intereses de parte. Pero la Constitución dice, que habla de el trabajo en sus diversas formas, gozar de la protección de las leyes, y dentro de esa protección está mantener el poder adquisitivo del crédito de los trabajadores. Entonces, nosotros no podemos permitir
la licuación de los créditos. Esto no implica que uno como juez pretenda tampoco que sea un negocio. El tema es cómo encontrar el equilibrio. Yo decía, quizás entre jueces no vamos a encontrar ese equilibrio. Hacía falta una intervención política. Este es un problema político que lo tiene que resolver la política. Este es el problema de los últimos años, ¿sí? Que muchísimos problemas políticos, como la política no los puede resolver, bueno, que los resuelvan los jueces. Y los jueces no estamos para resolver problemas políticos, estamos para aplicar las normas. O no aplicarlas en caso de que sean inconstitucionales. Simplemente esto. Pero bueno, insisto, oportunidades aprovechadas. Argentina es el país de las oportunidades aprovechadas. Y lo que uno podía ver de bueno en el decreto 7023, la 27742 se encargó claramente de dejarlo de lado. Cuestiones que daban seguridad jurídica, que es lo que no tengo duda que necesita todo empleador, todo empresario, todo empleador, para poder llevar adelante su actividad. Hay agradecerles a los dos por este tema y realmente en algo que me quedo de lo que han comentado es achicar la posibilidad de discusión. Y en ese achicar la posibilidad de discusión también hoy estamos viendo una gran apertura en el mundo jurídico y en el mundo procesal cuando se están abriendo también los recursos extraordinarios en las etapas de ejecución, cuando vemos también las habilitaciones de las quejas, porque realmente hoy lo que nos está pasando es ese norte o ese achicar la brecha que nos permita encontrar quizás una solución más adecuada. Y tomo esto de la vigencia del decreto o del DNU 70, que agradezco esta definición porque muchas veces nos aclaran algunos panoramas, y me meto de lleno con la ley 27.742 y en algo que realmente nos inquieta para cerrar esa brecha, que es el ámbito temporal de aplicación de la ley. Esto hay una discusión, hoy es algo que todavía no está zanjado o que al menos no vemos opiniones mayoritarias, quizás porque es muy pronto, es prematuro y estamos haciendo camino al andar, pero sí les consulto qué opinan ustedes de la aplicación temporal desde las sanciones de su vigencia desde el 9 de julio a hoy y especialmente sobre las derogaciones de las que llamamos multas laborales. Este tema lo habíamos conversado con Mario, justamente la posibilidad de que surgiera esta cuestión, y lo hablamos entre los dos, ¿no? Cambiamos opiniones a ver qué nos parecía. Yo les doy mi opinión al respecto. Yo les decía, realmente creo que no hay duda que el ámbito temporal de aplicación es a partir de la entrada en vigencia, o sea, a partir del 9 de julio en adelante. Y le decía a Mario, mi única duda, igual estaba decidido, ¿por qué no? Pero me parece que puede ser discutible el tema del periodo de prueba, ¿sí? Un periodo de prueba comenzado antes del 9 de julio, ¿sí? O sea, con el texto anterior, ¿sí? del artículo 92 bis, si uno lo miraba a la luz del artículo 7 del Código Civil y Comercial, puede decir, bueno, podría entenderse que se transformó ese periodo de prueba inicial de 3 meses, porque cuando el trabajador celebró el contrato, lo celebró sometido a prueba durante sus 3 primeros meses, y de pronto la ley se lo cambió esto. Entonces, yo creo que no es un tema de aplicación del 7, decía, pero habría sido bueno que la ley contemplara esto o estableciera de última una norma de transición, como la ha tenido en su momento el Código Civil y Comercial cuando entró en vigencia, respecto de ciertos plazos. Bueno, ahora el decreto reglamentario claramente estableció que el periodo de prueba se aplica para los contratos celebrados a partir del 9, o sea, a partir de la entrada en vigencia de la ley, el 9 de julio. Pero yo tenía esa duda. Ahora, con las derogaciones, obviamente sé que son importantes, está la ley 24.2013, la 25.323, el 132 bis, múltiples cosas. Yo la verdad no tengo duda, creo que por una cuestión simplemente de teoría de consumo, lo que se perfeccionó, ¿sí? Disoluciones que se perfeccionaron antes del 9 de julio, o sea, hasta el 8 de julio, podemos discutir el tema si la 24.013, cuándo se hizo la intimación y comunicación del 11, por ahí tenemos un pequeño espacio temporal donde lo podríamos discutir, pero realmente no adscribo a la idea de la ley penal más benigna. Hablaban del derecho penal laboral, ¿no? Es decir, bueno, va la ley penal más beneficiosa. No, a ver,
Esto lo tiene la Corte, lo tiene dicho desde siempre. No toda sanción es derecho penal, ¿sí? Hay sanciones civiles, hay otro tipo de sanciones que no tienen que ver con el derecho penal y que no llevan entonces a aplicar esta regla. Igualmente uno a eso también podría oponerle, ¿sí?, el indubio pro operario, si fuera por eso. No es mi caso, insisto. Trato de no aplicar nunca el indubio pro operario. Me parece que el indubio pro operario, especialmente sobre la prueba, es un llamado a la balanza intelectual de los jueces. Así que trato de hecho no, creo que no lo aplico nunca. Sí, en doctrina, en alguna cuestión muy aislada del análisis del 245, llego a aplicarlo, pero no, si no, no. No hay, en mi opinión, tal cosa como derecho penal del trabajo que haga que se tenga que aplicar la ley penal más beneficiosa. Bueno, sí, con respecto a este tema coincido plenamente. Agrego tal vez, pero simplemente creo que es tal vez sobreabundante, que siempre consideré que se trataba de indemnizaciones agravadas y no de multas. Creo que, bueno, de hecho la ley, ninguna de las reglamentaciones menciona la palabra multa, o por lo menos la naturaleza jurídica de una multa difiere, digamos, claramente de las figuras que generaron desde hace varias décadas indemnizaciones agravadas por despido, porque básicamente, ¿no?, se trata de indemnizaciones derivadas de la existencia de un daño en el ámbito de una relación privada entre dos personas, una que es deudora y la otra que es acreedora. Acá no está el Estado en el medio ejerciendo el poder de policía y estableciendo una sanción cuyo beneficiario es el Estado, sino que hay una víctima de un daño y hay un responsable de un daño. Entonces, dentro del marco de la teoría de los daños general, o eventualmente si existiera doctrinariamente una teoría de los daños laborales, esta es una o varias indemnizaciones agravadas de carácter laboral. La punición, digamos, y el carácter sancionatorio que podría derivar de la naturaleza penal, si vamos al caso, y también lo tiene el artículo 145 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando establece una indemnización resarcitoria de un daño que tiene que ver con la pérdida del trabajo y que viene a, digamos, a reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando establece como uno de los derechos que hay que asegurar de la protección contra el despido arbitrario. De alguna manera, bueno, la mayoría de los autores de la doctrina reconocieron siempre que tiene un componente de naturaleza penal también la indemnización del artículo 145. Si eventualmente esa es la razón por la cual se quisiera establecer, digamos, que la ley penal más benigna, cosa que es, digamos, es un criterio, no digo que no se aplique en el derecho del trabajo, porque la Corte misma lo aplicó en materia de ¿se acuerdan de la conversión de multa en arresto que existía para las infracciones laborales? Hubo casos en los que la Corte Suprema aplicó ese criterio para dejar justamente de aplicar con carácter inmediato el arresto como sanción eventualmente para el caso de incumplimiento de las multas por infracciones a las leyes laborales. Pero en este caso hay un perfeccionamiento de y un derecho adquirido por parte de la víctima de un daño con anterioridad al inicio del juicio. Siempre las sentencias son de carácter declarativo, por eso no son nunca constitutivas, o sea, salvo excepcionalmente, ¿no? Pero en los reclamos de los derechos que nosotros analizamos y juzgamos. Por lo tanto, me parece que hay una serie de razones. Básicamente nosotros hacemos autopsias. ¿Sí? Nosotros no nos llega el paciente para salvarlo, ¿sí? Nos llega el muerto y dice, bueno, a ver, ¿de qué se murió? Y si hay alguien que tenga que pagar por eso, pero ¿sí? No podemos hacer abogacía preventiva, cosa que sería muy aconsejable, ¿no? Casi como se hace en medicina preventiva, hacer abogacía preventiva. Creo, le soy sincero, es una opinión personal, de alguien que no ha litigado nunca,
que quienes están en mejores condiciones de hacer abogacía preventiva son quienes hacen parte demandada, ¿sí? Y aparte creo que es conveniente, incluso mucho mejor cobrar el abono y no litigar, ¿sí? Además tener que litigar. El abogado de parte actora, ¿sí? Salvo casos muy especiales, la verdad que lo que le conviene es romper, ¿sí? Romper y litigar. Perdón, no es calificativo, es descriptivo simplemente. Entonces es muy difícil ver desde la parte actora que se haga abogacía preventiva. Desde la parte demandada, desde el empleador, sí. Acá los voy a invitar a hacer otra autopsia entonces, que tiene que ver con la nueva redacción, y bueno, en realidad con la redacción novedosa del artículo 245 bis, que por un lado impone, digamos, una indemnización tarifada, pero por el otro lado deja al arbitrio de los jueces una ampliación o deja en sus manos la facultad de ampliación. Doctor. Sí, bueno, el tema es concretamente el despido por actos de discriminación. Es una de las modificaciones de la ley de bases que tienen un efecto práctico importante, porque por un lado la nueva norma, digamos, la modificación del artículo 145 introduce un elemento que va en contra de lo que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia venían sosteniendo, que es concretamente la validez del despido producido por un acto de discriminación. Hay un elemento que me parece muy importante en la nueva ley, que es que diferencia el despido del acto discriminatorio, cosa que yo venía sosteniendo ya en doctrina desde hace un tiempo, y minoritariamente. En esto creo que la ley va por el camino que a mi juicio es correcto, que es que la nulidad del acto discriminatorio no necesariamente implica la nulidad de su consecuencia, como pasa con el homicidio por el hecho discriminatorio, que indudablemente no se le puede devolver la vida a la persona que murió, y la ley lo que hace es agravar la pena, la escala penal, ¿no? En el caso del despido, en el ámbito del derecho privado del trabajo, desde mi perspectiva, desde hace muchos años, en Argentina no existe la llamada estabilidad absoluta ni la estabilidad relativa propia, salvo para los representantes sindicales por mandato del artículo 14 bis de la Constitución, y porque existe una ley que es la 23.551 que establece una protección especial, que es la de la estabilidad a través de los artículos 47 y siguientes. La doctrina y la jurisprudencia y la propia Corte, digamos, de alguna manera extendieron la protección de la estabilidad propia o relativa propia, en el caso Álvarez contra Cencosud, a un supuesto de discriminación por razones gremiales, de personas que no eran formalmente representantes en los términos de los artículos 47 y siguientes de la ley. Pero hoy la doctrina de la Corte fue mayoritaria en su momento, hace algunos años, y hoy quienes votaron en la Corte, y la Corte está dividida 2-2 en ese criterio de Álvarez contra Cencosud, con lo cual tenemos un estándar que difícilmente se pueda repetir como lo hizo en el precedente de Álvarez contra Cencosud, por lo cual la ley entiendo que viene a zanjar un tema desde el punto de vista legal, quiere decir infraconstitucional. Lo que abre la puerta de una discusión constitucional, hasta qué punto la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, inclusive la de la Corte, que venían sosteniendo que el despido producido por un acto de discriminación es nulo también el despido. Bueno, ahora es una discusión de carácter, entiendo yo, constitucional, ya no infraconstitucional, porque la norma de la ley de bases en esto es clara en cuanto establece la validez del despido. Pero la norma a la vez plantea, me parece a mí, dos problemas hoy desde el punto de vista práctico. Uno de ellos es el carácter taxativo o enunciativo de la enunciación que hace respecto de las causas de discriminación, porque a diferencia de la ley 23.592 se toma una enumeración que no termina en ni etcétera y otros, con lo cual deja librada la interpretación acerca de si se trata de una enunciación o una enumeración taxativa. Desde mi perspectiva deberíamos considerarla meramente enunciativa, en línea con, y deberíamos considerarlo
error legislativo subsanable por una interpretación integrada. En cuanto a el otro problema, que sí me parece, no es un problema objetivo, pero me parece una inconsecuencia de la política, es que uno de los reclamos que se hacen al derecho del trabajo es la excesiva litigiosidad judicial, y se establece la cuantificación de la tarifa por el despido producido por un hecho de discriminación entre un 50% y un 100% de la tarifa del artículo 245 librada a la apreciación judicial. Es decir, que toda persona que haya sido despedida por un acto de discriminación tiene que ir a un tribunal a que le diga si va al 50, al 60, al 70, al 80 o al 100. Con lo cual se está invitando al litigio desde la ley. Parece inconsecuente. Acá hago una intervención como abogada litigante, que por ahí suma al debate. Pensándolo un poco, qué difícil es, y lo veo difícil en la práctica, quizás imponer que esa indemnización agravada sea automática. Yo creo que se va a terminar judicializando el 100% de los casos, porque difícilmente para los efectos de pagar la indemnización agravada probablemente tenga que haber un reconocimiento de esa enumeración taxativa, lo cual también quizás trae implícito un reconocimiento que debería ejercerse. No sé, lo dejo como reflexión en esta línea de, para aplicar esa indemnización agravada debería reconocerse alguno de los rubros de la enumeración taxativa para pagar el 50% y después discutir la diferencia, o directamente se judicializa el total del valor. Yo creo que se judicializa todo porque nadie despide reconociendo que ha discriminado. No sé, ¿ustedes han visto un telegrama de despido que diga que he despedido por judío? A ver, ojo, es un problema, ¿no? Tasar la discriminación, porque si uno razona por el absurdo, puede decir, a ver, alguien que es nazi y pertenece a un club nazi, se juntan todos los sábados disfrazados de nazi, ¿sí? Y celebran su condición de nazi, y llega un sábado a la noche y dice, miren, lo despedí a Abramovich y le puse, queda despedido por judío, y todo lo palmea, le dice que ahora tal me costó un 50% más, se lo pagué, le pagué todo, ¿sí? Por ahí me discute el otro 50%, ¿no? Yo cuando salió el decreto, había escrito las cosas que... Ustedes se acuerdan de la película Volver al Futuro, ¿no? ¿Sí? Marty McFly, Doc, todo esto, ¿sí? Yo le había puesto de subtítulo Avanzar hacia el pasado, porque esto ya lo tuvimos, ¿sí? Lo tuvimos en la ley 25.013, ¿sí? El despido discriminatorio. También con una discusión sobre las causales, porque además había sido objeto de veto parcial. O sea que ahí sí había una cosa medio rara, porque si uno interpretó decía, si vetó parcialmente algunas causales, quiere decir que las que quedan son las taxativas, pues si no, no tenían sentido si hubiera sido enunciativa. Primera cosa, ¿qué aplicación práctica tuvo esto? Bueno, nula, prácticamente nula, pero igual ya ahí salió el problema, es decir, estamos tasando, ¿sí? Yo soy fervoroso sostenedor de la tarifación, ¿sí? Porque creo que la tarifación elimina la seguridad, elimina la discrecionalidad de los jueces. Y esto siempre es importante, ¿sí? Pero sí hay algo que me parece que no se puede tarifar, es la discriminación. Justamente por esto, ¿sí? Ahora, funcionó la reforma en 1998, ¿sí? Yo en la práctica no recuerdo, yo estoy hace 41 años en el fuero, ¿sí? Muchos años funcionario, muchos años magistrado, no recuerdo un caso en el cual se haya planteado. Es más, ¿saben qué fue lo que, o recuerdan, perdón, qué es lo que generó la ley 25.013, esta regulación? Que la discusión que naciera y se cerrara, la discusión sobre la aplicabilidad al derecho del trabajo de la 23.592. Porque, ojo, recuerden que la ley 23.592 no es de la década del 90, ¿sí? Es una ley de la década del 80. Durante sus primeros 10 años, a nadie se le ocurrió invocar la ley 23.592 en un caso laboral. Cuando salió la 25.013, algunos dijeron, pero esto no puede ser. Y dijo, ¿y por qué no vamos a aplicarla? A ver, es una ley general. Y ahí empezó la discusión, primero si era aplicable o no. Hasta que, bueno, tras unos años de debate, de doctrina, de jurisprudencia, terminamos con jurisprudencia, incluso de la Corte, ya acerca de hasta la carga de la prueba.
sobre el tema. O sea, ¿cuál fue acción y reacción? La física tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de que se regulara en su momento el despido discriminatorio? Que no se aplicara y que se aplicara la 23592. A mí me gusta mucho ver siempre qué pasó antes, ¿sí?, con situaciones similares, qué respuesta se dio y si fueron operativas o no fueron operativas. En ese momento no lo fue. No sé, ahora es verdad lo que dice Mario, el último párrafo dice: el despido expuesto en todos los casos produciría la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Esto sin duda está puesto, ¿sí?, para decir, ojo, nada de reinstalación, nada de nulidad y reinstalación. Sí, hasta que un juez diga, esto es inconstitucional, ¿sí?, pero hasta que alguien lo plantee, por supuesto, ¿sí?, y un juez le diga, sí, esto es inconstitucional. Hasta que alguien vaya igualmente por la 23592. Y le digan, no, mira, en todo caso va el 245, bueno, vamos a discutir, pero vamos a discutir. Yo creo que si hay algo que la 27742 se ha hecho, obviamente con el siempre loable propósito que han tenido la mayoría de las normas de solucionar problemas laborales, generar mayor contratación de trabajadores, ¿sí? Y les soy sincero, yo no conozco ningún empleador privado que tome a un trabajador que no necesita. Privado, porque el Estado sí, por supuesto, toma a un trabajador que no necesita. Pero ningún empleador privado toma a un trabajador que no necesita. Y tampoco conozco a ningún empleador privado que despida a un trabajador que necesita. O sea, que diga, ahora me sale más barato, así que ahora lo voy a despedir. Sí, pero te sirve, sí, tienes razón, no lo voy a despedir. Así que no sé si es la forma, pero bueno, no me quiero, sé que me fui del tema, perdón, suelo irme por las ramas. Es un problema, la regulación de destinación, y va a generar, eso sí, yo diría keynesiano, va a generar trabajo, esto sí, a los abogados. Bueno, yo los invito a que me compartan algunas de las preguntas mientras hago una de las últimas preguntas a los doctores, que tiene que ver con cuáles piensan ustedes que van a ser los efectos del nuevo texto o de la corrección del texto del artículo 23, que fue corregido por el artículo 89 de la ley de bases. Bueno, el artículo 23 tiene una modificación en la presunción de la existencia de un contrato de trabajo para relativiza, digamos, por decirlo de una manera creo que jurídicamente correcta, ¿no? Relativiza el alcance de la presunción de la existencia de un contrato de trabajo cuando haya prestación de servicio en aquellos casos en los que haya habido contrataciones con emisión de documentación, recibos correspondientes a una locación de servicios, ya sea como monotributista, cualquiera de las categorías. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es una norma que tiene carácter más procesal que de fondo. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión, me parece a mí, que va a quedar inevitablemente reducida a la cuestión procesal. Digo que esto es así porque la existencia de una presunción lo que hace es, frente a la existencia de un reclamo, distribuye la carga de la prueba. Y la cuestión más importante que generó el artículo 23 en el ámbito de la doctrina en las décadas que lleva de vigencia fue si bastaba con demostrar la prestación de servicios misma, o si esa prestación de servicio además debía ser demostrada que había sido realizada bajo relación de dependencia. O sea, la teoría amplia y restrictiva para que operara la presunción. La mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia se inclinaban por la postura amplia de que bastaba con la prestación de servicio. Pero la misma norma del artículo 23 después proporciona algunos otros elementos, ¿no? Como demostrar lo contrario a la existencia de la prestación de servicio, o que las características de las circunstancias, etcétera, de la prestación hicieran ver que en realidad no se trataba de una relación dependiente. La doctrina, como todos sabemos, construyó tres categorías que más o menos tienen cierto consenso hoy, de que la relación de subordinación y dependencia tiene una mirada técnica, otra jurídica y otra económica.
hasta la ley 27.742, que esas categorías que solo las reconocía la doctrina las llevó a la norma, en un error garrafal a mi juicio, porque nunca las clasificaciones desde mi punto de vista no bajan del cielo y son dogmáticas y obligatorias para todo el mundo, sino que son modos de análisis de la realidad o del derecho para entenderlo mejor y estudiarlo mejor. Y acá el legislador cometió el error en otra norma, no en la del artículo 23, pero en otra norma de traer esa clasificación doctrinaria a una norma para decir que hay o no relación de dependencia. Pero volvamos al artículo 23 porque no nos alcanza el tiempo para todo. El artículo 23, entonces, al establecer que la presunción no opera cuando haya documentación como recibos en condición de monotributista, que es lo más común, lo que hace es, de alguna manera, relativizar una presunción procesal que en un juicio se va a terminar resolviendo con una visión integral de toda la prueba. Difícilmente, no sé, Alejandro, si compartís esta idea conmigo, en los años de ejercicio de la magistratura, yo he visto algún caso donde solo se haya resuelto por la presunción del artículo 23. Creo yo, por lo menos, no haber resuelto ninguno. Perdón, antes de que hable el doctor Suera, los que tengan preguntas pueden hacerlas en los papelitos que estaban en la entrada, vayan pasándolas hacia adelante y así las acercamos a los panelistas. Gracias. Bueno, con esto yo, por lo menos, esa es mi opinión, no considero que sea más que una norma instrumental de carácter procesal que relativiza una presunción que en definitiva desemboca en el análisis de toda la prueba de un juicio. En general, los jueces, por mi experiencia, no resolvemos nunca en base a la presunción, no resolvemos nunca motivados solo por la presunción del artículo 23. En mi perspectiva del análisis de una existencia o no de una relación de subordinación, yo empiezo por el artículo 23, pero después analizo toda la prueba y en general no concluyo en el artículo 23. Yo tengo un cierto temor viendo la ley, viendo el decreto, que la ley, algunos aspectos, no digo todos, obviamente estamos hablando del capítulo laboral y de algunas de las disposiciones, terminen siendo más efectistas que eficaces, ¿sí? Parece que dijeran cosas importantes y que diera un giro, ¿sí? Terrible. El 23 creo que es un ejemplo, ¿sí? La presunción del primer párrafo sigue exactamente igual. Cambió el segundo. ¿Qué decía el segundo antes? Decía, obviamente como es una presunción iuris tantum, decía cómo se podía desvirtuar la presunción. El segundo párrafo decía cómo se desvirtúa y probando que ese que dice ser un trabajador dependiente en realidad es titular de su propia organización empresaria. Remitía incluso al 5, ¿sí? Era esto, ¿sí? O sea, decía cómo desvirtuar la presunción. Cambió, bárbaro. Ese segundo párrafo cambió por el actual. ¿Qué dice el actual? El actual no dice cómo se desvirtúa la presunción. Dice que no opera la presunción. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo no opera la presunción? Y la verdad que es algo bastante parecido a lo que decía antes, cuando se prueba que tiene su propia organización empresarial. Bueno, ahora dice, no será aplicación cuando la relación se trata de contrataciones de obra de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes hechas por... O sea, es esto, es un autónomo, ¿sí? Que tiene su propia organización empresarial. En los términos del 5 del DST, usted sabe que para tener una organización empresaria alcanza con estar uno y su celular. Eso ya es una empresa, tiene los elementos del 5 que requiere el 5 para empresas. O sea, esto antes se decía cómo desvirtuarlo, ahora dice no opera. En la práctica es lo mismo. En la práctica es decir, no opera la presunción, se desvirtúa la presunción, no opera la presunción, a lo mismo. Con un agregado, el artículo 3º de la reglamentación. Dice, la regla prevista en el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias será aplicable con independencia de la cantidad de recibos o facturas emitidos, según la normativa de la AFIP, y o clientes que posea. O sea, dice, está bien, ¿cuándo va a aplicar esta exclusión de la presunción? Cuando le haya emitido una factura. Una. Porque dice, con independencia de la cantidad de recibos o facturas, una. Así que traen una y dicen, ya está, no aplica. Bárbaro, no aplica, lo cual no quiere decir que no se pueda aprobar. ¿Sí? Este es el problema. A ver, se ha olvidado el legislador de alguna... Creo yo, quiero pensar buenamente que ha tenido algunos
en el cúmulo de tareas, como nos pasa a veces, ¿no? El cúmulo de tareas hace que nos equivoquemos. Pero se ha olvidado el 14, no el 14 de la Constitución, el 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el fraude. ¿Sí? A ver, porque si se prueba que emitía facturas, pero que esto era en fraude a la ley, lo que se va a aprobar es un contrato de trabajo. El 14 sigue estando la posibilidad de acreditar, invocar y acreditar el fraude. No va a operar la presunción, es verdad, no va a operar, lo dice expresamente la ley. Pero se va a poder probar igual, lo que decía Mario. Más allá de la presunción, el 50 dice que el contrato de trabajo se prueba por cualquiera de las formas admitidas por la ley y por las presunciones. Ahora, es un elemento más de prueba, la presunción. Pero si se prueba, no importa esto. Entonces, creo que no cambia nada. Lo mismo pasa con todo, creo que dando vuelta por ahí.